La serie de las parábolas en la Biblia, y hoy toca el tema número 27, y hoy vamos a hablar de la parábola de los talentos. ¿Sabes qué es un talento? Aquel que está lento, ¿no? No se crea. Es una parábola muy... es para romper el hielo nomás. Es una parábola muy conocida, ¿verdad? Ya la hemos oído, pero en serio tiene mucho para que podamos aprender. ¿Cuántos quieren aprender hoy? ¿Sí? ¿Ya estamos en la transmisión? ¿Sí? ¿Ya llegamos hasta China? ¿Sí? Bueno. Ok, miren, el tema es las parábolas de los talentos, tema 27 de la serie de las parábolas en la Biblia, y yo le puse un subtema, y el subtema es: no es cuánto haces, es por qué no lo haces. ¿Cómo se llama? No es cuánto haces, es porque no lo haces. Yo le quiero pedir que me acompañe al Evangelio según Mateo, capítulo 25, por favor. El Evangelio según Mateo, capítulo 25, y vamos a leer el versículo 14. Mateo 25, 14, ¿verdad? Y vamos a leer ahí del 14 al 18. Vamos a leer eso, ¿ok? Muy bien, acompáñenme por favor. La palabra de Dios es bendita y vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su Señor. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, agradecemos, Padre, que nos des la oportunidad de poder estar aquí en Algodones con nuestros hermanos. Hemos venido, Señor, para poder recibir de tu palabra, para poder adorarte junto con nuestros hermanos. Tú conoces la necesidad de mis hermanos, Señor, que esperan una semana, Señor, para poder recibir, Señor. En esta semana pasaron diferentes circunstancias, Señor, y hoy, Señor, vienen con la necesidad de tu palabra. Yo oro, Padre, para que tú puedas suplir la necesidad de sus corazones, Señor. Que uses tu palabra, Padre, para poder tocar, Señor, hasta lo más sensible de su ser, Señor. Que me ayudes a ser un buen, Señor, intérprete de tu palabra, Señor. Alguien que hable claro y explique, Señor, tu palabra, Señor. Pero eso no suplanta, Señor, la unción de tu Santo Espíritu, Señor, porque tu Espíritu es el que verdaderamente enseña. Así que bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, y descansando en la obra de tu Espíritu, nosotros compartimos, Señor, sabiendo que no es por nosotros, sino por la obra de tu Santo Espíritu. Así que te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Muy bien. Miren, hermanos, en una etapa de mi vida trabajé como promotor de ventas, ¿ok? Cuando iniciaba, que era un nuevo vendedor, promotor de ventas, pues yo vendía bastante mercancía, ¿verdad? O sea, vendía mucho, retacaba las tiendas, para que me entiendan, ¿no? Vendía a lo loco la marca a la que yo trabajaba, ¿verdad? Se podía decir, escuchen, que era un buen trabajador, que generaba bastantes ingresos. Pero con el tiempo, entre cursos de ventas y experiencia, empecé cada vez, escuchen, a vender menos. Fíjense. Claro, no menos de lo requerido en la empresa, ¿verdad? Conforme la tabulación y cada meta que yo tenía por mes, etcétera. En algunas ocasiones también me pasó que no vendía ni más ni menos, solo lo que me pedían. Razonando en esto, miren lo siguiente, hermanos. Muchos creen que por vender de más están bien. Pero ¿saben lo que pasa al tiempo? Cuando ese producto no se vendía, ¿saben qué pasaba? Me venían las devoluciones.
Entonces, eso en vez de ganancia para la empresa, ¿qué creen que era? Pérdida. ¿Ok? Cuando vendía menos, escuchen, conforme a lo que la tienda vendía, ahí sí no tenía devoluciones. Es decir, estaba siendo productivo aunque vendía menos, porque lo que vendía yo al cliente, eso él vendía, no me regresaba nada. Pero, y saben, hermanos, a veces pensamos que por hacer de más estamos bien, y no es así, hermanos, porque viene el cansancio. Cuando no se trabaja de acuerdo al orden, viene un cansancio. En cambio, miren, cuando no vendía ni más ni menos, solo estaba manteniendo una cuota, no hacía crecer mi ruta. Ahí, hermanos, ahí no estaba haciendo, yo no estaba siendo un empleado productivo. Lo que yo estaba haciendo, cualquier otro lo podía hacer, ¿verdad? Porque no me estaba esforzando por dar un poco más de lo que me pedían, sabiendo que yo podía hacerlo. Pues miren, esto que estoy platicando ahorita ilustra exactamente esta parábola que hoy vamos a aprender. Así que quédese con esta historia, con esta anécdota en la mente, y va a ver en el transcurso de la enseñanza cómo esta anécdota está muy relacionada con esta parábola. Amén. ¿Queremos aprender más? Pues bueno, vamos a prestar mucha atención, ¿ok? Y miren, yo quiero que podamos leer toda la parábola. Les voy a decir por qué, porque quiero que tengamos una idea completa y después vamos a ir explicándola. Mateo capítulo 25, versículo leímos hasta el 18 y vamos a leer del 19 en adelante. Muy bien, ok. Mateo capítulo 25 del 19 en adelante. En el 18 nosotros nos quedamos como, en el 18 dice: pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Se acuerda? De ahí vamos a continuar. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. O sea, ni más ni menos. Respondiendo su señor le dijo: siervo malvado y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, o sea, el que no trabajó, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien. Ok, como ya tenemos ahora sí una buena costumbre para poder explicar mejor esta parábola, tenemos 3 puntos principales. Vamos a ver primero el porqué de esta parábola, después vamos a ver la explicación de la parábola y por último la aplicación de la parábola. Muy bien. Pues vamos a ver el porqué de esta parábola. El porqué de esta parábola. Mateo capítulo 25, 14 y 15, ¿verdad? Dice, una vez más: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A cada uno dio 5 talentos, a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme su capacidad, y se fue lejos. Miren, antes de llegar a esta parábola, se habló anteriormente de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Bueno, esta parábola representa a 5 judíos que sí se prepararon para recibir a Jesús y a 5 judíos que no se prepararon, ¿verdad? Los primeros
pues a pesar de su trasfondo judío con la ley, aceptaron el nuevo pacto con Jesús y obedecieron al cumplimiento de la ley, que es Cristo. Los otros 5, ¿verdad? No, ellos se quedaron aferrados a la ley, y pues cuando llegue Jesús no se irán con él. ¿Por qué? Porque recordemos que la esposa, se habla de la iglesia, no tiene nada que ver con esa parábola, no habla de la iglesia, sino de los judíos. Muy bien, eso ya lo explicamos en otra ocasión, pero le sacamos la aplicación, pero ahorita estoy explicando esto. Bueno, entonces, miren, estas parábolas, la anterior y la anterior, se les considera como las parábolas del fin del tiempo, o las parábolas de la venida del Hijo del Hombre, ¿okay? Las parábolas antes del fin, que están situadas en Mateo capítulo 24 y Mateo capítulo 25. Entonces, la parábola de los talentos, fíjense, el porqué de ella es para prevenir lo que pasará con las personas que reúnen ciertas características. Habla de la bendición de Dios y del castigo de Dios. En ese caso es Dios, escuchen, el amo, quien llama a sus siervos y les entrega a unos 5, a otros 2 y a uno un talento. Tenemos que entender algo, hermanos, ¿verdad? Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Hay algo que hacer. Es muy importante notar, fíjense que dice que el amo dio, fíjense, amo dio conforme a la capacidad de cada uno. Y eso es muy importante notar. Miren, jamás Dios nos pedirá que hagamos algo fuera de nuestras capacidades. Cada uno tenemos una capacidad, hermano, ¿verdad? Cuando Dios nos pide hacer algo, ¿saben? De antemano Él nos ha dado la capacidad para poder hacerlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con lo que Dios nos confía? Bueno, es de esto que se trata esta parábola, esta enseñanza, que más adelante vamos a explicarla en el siguiente punto. Ahora, antes de pasar, fíjense, al siguiente punto, es muy importante que podamos entender qué es un talento. ¿Qué es un talento? Refiriéndose ahora a nosotros, ¿verdad? En un talento, pues en el Antiguo Testamento era una cantidad, ¿verdad?, de dinero, de plata, etcétera. Pero tenemos que entenderlo a nosotros hoy en día. ¿Qué se refería a Jesús? Bueno, para entender esto, hermano, de una mejor manera, nosotros debemos de entender que un talento, ¿verdad?, en nuestra vida actual es un don, un regalo que Dios nos da, una capacidad que Dios nos presta para desarrollar algo, para poderlo usar, ¿verdad? Porque recordemos que una parábola es una explicación de algo cotidiano con una enseñanza espiritual, ¿ok? Miren, todo lo que Dios nos dé, debemos de cuidarlo, hermanos. La vida, la salud, el dinero, las fuerzas, el tiempo, todo eso, hermanos. Pero escuchen, esto Dios se lo da a todas las personas. Todas las personas Dios lo da, ¿verdad? Pero un talento es un don, solamente se lo da Dios a aquellos que verdaderamente son sus hijos, ¿verdad? Pero miren, lo que Dios nos presta a toda la humanidad, tenemos que cuidarlo, y un día vamos a dar cuenta sí o sí de eso, independientemente seamos hijos de Dios o no, ¿ok? Vamos a tener consecuencias si no usamos bien, ¿verdad? Y no nomás después de esta vida, vamos a pagar la factura en esta vida. Por ejemplo, si no usamos bien la salud, ¿qué va a pasar? Nos vamos a enfermar, ¿verdad? Si abusamos de los alimentos que son buenos pero nos afectan, nos va a cobrar factura. Si abusamos del dinero, vamos a tener problemas con el dinero, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando usamos mal lo que Dios nos presta, tendremos consecuencias, ¿verdad? Pero ahora, refiriéndose a los dones, al talento, hablando de nuestras vidas, podemos encontrar en las cartas del apóstol Pablo. Aquí se nos habla de una manera más directa a las iglesias, para poder entender un poquito más el significado, ¿verdad? ¿Qué aplica para nosotros un talento? Entiéndase ahora un don. Fíjense lo que dice a la carta de Efesios capítulo 4, versículo 7. Fíjense, Efesios capítulo 4, versículo 7.
Dice, fíjense, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Si podemos ver, ¿qué dice aquí? Dice conforme a la medida, igual que en Mateo, ¿verdad? Cada uno conforme a su capacidad. Y miramos aquí que dice don, ¿verdad? Un don es un regalo de Dios, una capacidad que Jesús nos presta para desarrollarla en la vida diaria, en la iglesia, en nuestra casa, ¿verdad? En todo lugar. Pero muy especialmente, hermanos, en serio, los dones son para ejercerlos para el beneficio de la iglesia. Fíjense lo que dice Efesios ahí 4, vamos a ver el versículo 8. Efesios 4:8, ahí donde estábamos, en el siguiente versículo dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio, ¿qué dice? Dones a los hombres. Una vez más, dio dones a los hombres. Ahora sí, vamos a ver cuáles son estos dones. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme otra vez a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Podemos ver una vez más la similitud, una vez más la palabra conforme a la medida. Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, fíjense, aquí empieza: si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El 7 dice: o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Ahora, veamos los dones. Esto mismo en otra versión, yo voy a leerlo en una versión diferente. Versículo 6, fíjense lo que dice ahí en Romanos, pero en esta versión dice: a cada persona Dios le ha concedido en su bondad el don de realizar cierta tarea. Así que si Dios te ha dado el don de profetizar, ejercítalo de acuerdo con la proporción de fe que posees. Si tienes el don de servir a los demás, sirve bien. Si eres maestro, sé un buen maestro. Si tienes el don de animar, lo que dice exhortar, animar a otros, anímalos. Si Dios te ha puesto para ayudar a los necesitados, presidir, dice, hazlo generosamente. Si Dios te ha concedido ser líder, dice, dirige con mucha dedicación. Si tienes el don de mostrar compasión, es decir, de misericordia, hazlo con alegría. Si nos damos cuenta, hermanos, este es un ejemplo solamente, porque el tema de los dones que Dios nos da es mucho más extenso, y en su tiempo lo vamos a tratar, ¿verdad? Vamos a aprender de eso, primero Dios, si Él lo permite. Pero lo que yo quiero poder entender, a qué se refiere un don para nosotros, porque si nada más escuchamos la parábola de los talentos y no sabemos qué es lo que tenemos que trabajar, qué hacer, nos vamos a quedar en blanco. Por eso tenemos que entender que es un don que Dios nos ha prestado a nosotros. Muy bien, ok, entonces, ¿estamos entendiendo o no? ¿Sí? Ok. Miren, los que estamos aquí, hermanos, sentados, escuchen, todos los que estamos aquí, todos los que hemos recibido la misericordia de Dios, sí o sí, tenemos por lo menos que un don. Por lo menos. Tenemos un don que Dios nos ha dado, hermanos. Otros tenemos más que uno. A eso se refieren los talentos, hermanos, para nosotros. Ahora sí vamos a la explicación de esta parábola. Ya miramos el porqué de esta parábola y el significado del talento, que en nuestro tiempo es un don. Ahora sí vamos al siguiente punto, ¿verdad? Para seguir aprendiendo. Punto número 2, la explicación de esta parábola. Mateo 25:16.
Mateo 25:16. Dice: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Miren, Dios a le dio la capacidad de tener más dones. Pues gloria a Dios por ello. ¿Y qué podemos ver aquí? Bueno, que el trabajo, este hombre en ese trabajo que Dios le confió, en esos dones que Dios le confió, él los ejercitó, él trabajó en ellos, los multiplicó. Por ejemplo, él tenía, por así decirlo, el don de la enseñanza como maestro. ¿Saben qué? No se quedó ahí. Él se metió a cursos, leyó buenos libros, se preparó para ser un mejor maestro, y fue creciendo en su enseñanza, ¿verdad? Cada día entregaba unos mensajes más preparados. También tenía el don de animar a los demás, es decir, exhortarlos, y cada día aprendía más, estudiaba más cómo animarlos, ejercitaba el don que Dios le había prestado. Se esforzaba, ¿verdad? Tenía también el don de dar a los demás. Bueno, no solamente daba por dar, ¿no? Sino que él ponía en función ese don, lo ejercitaba. Tenía cosas que quizás ya no usaba y las vendía, y con eso podía ayudar a los demás. O sea, ejercitaba el don que Dios le había prestado. También tenía el don de servir. Y el don de servir no quiere decir que tú solamente seas amable, porque eso cualquier persona lo puede hacer. No. El don de servir va más allá, es soportar críticas, ¿verdad? El don de servir es una actitud humilde. Haya pues en vosotros la actitud que hubo en Cristo Jesús. Ese es el don del servir, ¿verdad? Que no importa la persona, nosotros estamos sirviendo al Rey de Reyes. Entonces, para eso, esta persona empezó a estudiar más acerca de cómo ser un mejor servidor, etcétera, y fue creciendo en su servicio, y cada día era un mejor servidor. Cada día se parecía más a Cristo. Él también, como Dios le repartió más dones, tenía el don de liderar. Cada vez era un mejor líder. No el que manda, sino el que influye, ¿verdad? Entonces se preparaba para ser un mejor líder. Estamos viendo, hermanos, que él no dijo: no. Oye, Dios, ¿por qué me das tanto? Oye, me vengo viernes y vengo domingo, y luego el pastor quiere meter otro día aquí en algodones. No, ya no. ¿Está entendiendo? No, él tenía 5 dones. 5, y ¿sabes qué quería él? Él no es mucho, no, él trabajaba, él se esforzaba para que esos dones los pudiera incrementar. No se quedaba sentado. No es que es mucho trabajo. No. Él se esforzaba. Él se esforzaba porque Dios le había prestado esas capacidades, y sabía que él tenía que prepararse cada día mejor. Mateo 25:17. Así también el que había recibido 2 ganó también otros 2. Miren, ahora quizás tenía menos capacidad que el otro hermano. Nada más tenía 2 dones, por así decirlo, ¿no? El de la enseñanza y el de animar a los demás. Pero miren, en esos 2 dones él era fiel. Y cada vez que enseñaba, cada vez que animaba, lo hacía mejor. Él no se sentía menos. No, es que aquel hace más que yo, aquel se mira más que yo nomás hago esto y lo otro. No. Él no se enfocaba en eso. Lo que Dios le confió, en eso se enfocaba. Miren, en una etapa de mi vida como pastor, yo me desanimaba porque miraba que la iglesia no crecía, y los hermanos, y pudiéramos pensar aquí en algodones que somos pocos, pero ¿saben qué? En una ocasión el Señor, bien directo a mi corazón, me dice: mira, escúchame, yo no te voy a pedir cuentas por aquellos que no están sentados, Digo, para que ya no estés perdiendo el tiempo, porque a mí Dios me habla de una manera muy directa, para que ya no estés perdiendo tiempo con aquellos que no vienen, que no quieren venir, que no están ahí. Yo te voy a pedir cuentas por aquel que está sentado ahí. Yo quiero que en él desarrolles mi carácter, que le enseñes, que lo disipules,
porque para eso tú estás ahí. Entonces cuando yo escuché eso de parte de Dios, yo agarré paz, hermano. Agarré paz en mi corazón y dije, yo voy a trabajar con el que esté. ¿Cuántos dicen amén? Claro, oramos por los que no, ¿verdad? Obviamente entienden. Pero no, ¿por qué? Porque lo que pasa es que a veces perdemos el tiempo, hermanos. Y no tenemos el tiempo para perder el tiempo. ¿Sí me explico? Hay que trabajar con los que estén, hermanos. Porque por eso Dios nos va a llamar cuentas. Te voy a hacer una ilustración muy sencilla. Dios te va a pedir cuentas a ti por el hijo del vecino. A ver, contésteme, papá, mamá. ¿Por quién te va a pedir cuentas Dios? Por nuestros hijos. En la iglesia, hermanos, hablando de algo espiritual, Dios me va a pedir cuentas a mí por ustedes, no por aquellos que no están. Entonces en eso me trato de esforzar. En eso debemos de tratarnos de esforzar lo que tenemos. ¿Qué es lo que tienes, hermano, tú? ¿Cuál es el talento? Tú tienes un talento, tú tienes un don que Dios te ha dado. Pues les digo, más adelante que entremos en todo eso, mucho más adelante vamos a ver eso, si Dios lo permite. Y porque todos tenemos uno, hermano. Yo cuando yo estaba estudiando eso, porque pues tenemos que estudiarlo, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿para qué sirvo yo? A ver, Señor, ¿para qué sirvo? Entonces yo empezaba a ver las cosas que no eran natas en mí, ¿ok? Porque a veces confundimos. No, el hermano es bien atento, hay que ponerlo de ujier y luego está en la puerta. No, olvídate. La hermana es bien buena, cualquiera, no se ponga ahí. Es bien buena para cocinar, pero el día del evento no viene. Pues ¿de qué sirve? ¿Sí entienden eso? ¿Qué? El hermano es bien bueno para tocar, pero quiere para la gasolina. Chuy, ya no hay dinero. O sea, detalles pues, que me entiendan, ¿no? Entonces no, Yo tuve que pasar tiempo de saber, Señor, lo que es tuyo, ok, esto no es mío, esto es tuyo. Entonces esto, Señor, me has dado el don de la profecía. O sea, hablando de la profecía, no quiere decir, yo siento que mañana cae un no, por favor. La profecía habla de la proclamación de la palabra de Dios, ¿verdad? Habla también de que Dios nos muestra cosas para animar a la iglesia. Eso Dios me lo ha dado a mí, pero es un don de Él. Entonces yo tengo que ejercitarlo y tengo que usarlo con sabiduría, porque un día Dios me va a decir, a ver, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No, pues que me daba vergüenza pasar a decir algo porque todos iban a burlar de mí porque la profecía ya cesó. Ok, entonces te interesaba más lo que dijera la iglesia que lo que yo te di. Entonces, ¿sí entienden? Pero tenemos que estar cuadrados con la palabra de Dios. El don de la enseñanza, Dios me lo dio, pero tengo que yo esforzarme, ¿me explico? Porque Dios me va a llamar a cuentas a mí. El don de animar a los demás, exhortar, pero es animarlos. Para eso me gustabas, para que te rajaras, qué ánimo les doy, ¿verdad? No, el animar a los demás es algo más allá, hermanos. Es a veces, Señor, ya no quiero tratar con esta persona, la verdad, Señor, llévatela al cielo, te la envío, Señor, por paquetería. Pero es cuando Dios te dice, no, o sea, Él te da la paciencia, es de Él, pues eso es algo que Él te ha dado. El de ser líder, el de ser servidor, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Dios, yo tuve que identificar. Por eso les digo, cada uno de ustedes tiene que orar y buscar, a ver, no para qué soy bueno, sino qué es lo que Dios me ha dado a mí para que lo pueda usar en la iglesia. Y ya cuando tú sepas para qué Dios te ha llamado a hacer, tú tienes que ser fiel, porque te voy a decir una cosa, un día tu amo va a regresar. Y así como con ellos, un día te va a pedir cuentas de lo que hiciste con lo que Él te prestó. ¿Estamos entendiendo? Eso estamos viendo la explicación. Bueno, entonces solamente tenía 2 y no andaba envidiando a la otra iglesia que tienen 500 miembros. No, pero ¿por qué? A ver qué están haciendo. Pásame la ¿verdad? ¿Cómo se llama? La clave o... ¿Qué están haciendo? No, pues tenemos el G12. Ay, ¿quién es el Judas? No, pues quién sabe. Sí. El G12 es un sistema que se basa según en lo que Jesús hizo, ¿verdad? Que son 12 que se multiplicaron, unas ideas ahí, ¿no? La multiplicación bíblica está en Hechos. Dios añade cada día los que han de ser salvos. Pero la multiplicación bíblica, ¿sabe cuál es? Miren esto. El pastor se reproduce en pastores. Las ovejas, ustedes se tienen que reproducir en ovejas. ¿Ok? Ese es el trabajo, hermanos.
Yo a lo menos hasta ahorita, yo le doy gracias a Dios, por ahí andan mínimo 2 hermanos. Uno de los próximos pastores va a ser mi hermano Chuy, ya está preparado, ya está listo. Ya nomás estamos esperando el tiempo para la ordenación. Otro anda por ahí, todavía le falta, ¿verdad? Pero ahí estamos, me estoy reproduciendo porque eso es lo que tengo que hacer, ¿me entienden? Pero entonces, como ovejas, ustedes deben de ponerse a pensar, a ver, ¿qué está pasando conmigo? Necesito reproducirme en alguien. ¿Sí entienden? No en un afán desmedido para que el pastor ya no me esté diciendo indirectas, no, sino que es algo natural. Y la reproducción, hermano, es ejercer es algo espiritual. Es estar orando, Señor, ponme en el camino a una persona, alguien, Señor, para invitarla a tu iglesia, no para que se llene la casa, sino para que esa alma te conozca. ¿Sí me entienden? Entonces las ovejas se reproducen en ovejas, los pastores se reproducen en pastores. Nos hace falta trabajar más en nuestra reproducción. ¿Estamos entendiendo eso? Nos hace falta, hermanos, trabajar, pero es espiritual esto. Esto es algo espiritual, Señor. Hay una familia ahí, un vecino, una vecina, no lo sé, hermanos. Y en oración, hermanos, sin el hambre de éxito, de para que vean a quién traje. No. Dios lo va a hacer a su tiempo. ¿Estamos entendiendo eso? Eso es lo que está llamando aquí. Entonces, este que tenía 2 talentos, él estaba trabajando en esos 2 y se multiplicó. Él se enfocaba en lo que tenía, no en lo que le faltaba. ¿Está entendiendo eso? No, es que yo canto, pero yo quiero predicar. No, es que aquí no es una taquería para que pidas de tripa, de cabeza, lo que quieras. No, es lo que Dios te haya prestado y dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado. ¿Sí estamos entendiendo eso? Dios te va a llamar a cuentas por lo fiel que eres con lo que tienes, no por lo que anhelas tú ser y no lo hiciste. Al contrario, vas a perder tiempo, hermano. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Él se concentraba entonces, de los 2 talentos, era fiel a lo poco que se le había dado. Hermano, escúchame esto, por favor, no confundas cantidad con calidad. No lo confundas. Puedes tener mucho, hermanos, pero de mala calidad. Pero puedes tener poco de mayor calidad. ¿Se acuerdan de la introducción, hermanos? No porque yo vendía más, era un mejor vendedor, porque al final de cuentas a mí me botaban esas devoluciones. Eran pérdidas para la empresa, pero cuando vendía menos conforme a la venta del cliente, no había devoluciones, así que era más productivo cuando vendía menos que cuando vendía más. ¿Se da cuenta? Dios no busca cantidad, escúchame, sino calidad y fidelidad a lo que Él te ha confiado. Mateo 25:18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora aquí podemos ver a alguien que se le confió, por así decirlo, ¿no? El don de la misericordia, ¿no? Pero este quería tener el don de la enseñanza, pero no lo tenía. Decía que Abraham había construido el arca y que Noé iba a sacrificar a su hijo Isaac. O sea, no daba con una, pues, porque no tenía el don de la enseñanza. Él tenía el don de la misericordia, pero no quería, él no quería. Entonces, como no tenía lo que él quería, perdió de vista lo que sí tenía. Aquí viene la lección, hermano. Y no trabajó en aquello que Dios le había encomendado, que podía hacer bien. Hermanos, nunca busques hacer algo que no puedes hacer, pues al aferrarte en eso vas a perder de vista lo que sí puedes hacer y terminarás sin hacer crecer lo que sí puedes desarrollar. Ahora, hay consecuencias de usar bien o mal los talentos, es decir, los dones que Dios nos ha dado. Miren, Mateo 25:19. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dile a quien tienes a un lado, un día Dios va a pedirte cuentas. Y si no hay nadie, díselo a la silla para que no te quedes solo.
Un día Dios va a venir a pedirnos cuentas, en serio. Hermanos, miren, a veces vivimos, en serio se los digo, como si Jesús no fuera a regresar. En serio. A veces vivimos como si Jesús nunca fuera a regresar, nunca va a venir a pedir cuentas. A veces vivimos así, que el Señor ya se olvidó y que no, pues ya no va a venir a pedirme cuentas con lo que Él me confió. A veces, hermanos, pensamos así, vivimos así. A veces no nos importa, hermanos, eso, y vivimos la vida cristiana solo por vivirla. A la Frank Sinatra, ¿saben cuál es a la Frank Sinatra? A mi manera. Pero escúchame, la Biblia lo dice, sí va a venir, sí va a regresar. ¿Y sabe qué va a hacer? Va a pedirle cuentas a sus siervos. Me va a pedir cuentas a mí, le va a pedir cuentas a usted. No te va a pedir cuentas, entendiendo lo que dije yo ahorita cuando me frustraba más por las almas. A mí no me va a pedir cuentas por aquel hermano que no viene. A mí me va a pedir cuentas por aquel hermano que sí viene. ¿Estamos entendiendo eso? Con lo que Él me confió. Mateo 25:20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Querido hermano, qué hermoso es estar a cuentas con Dios, estar en paz con Dios, saber que estamos haciendo las cosas no perfectamente, hermanos, pero sí sinceramente, que estamos haciendo las cosas bien. Porque ciertamente, hermanos, un día el Señor nos va a pedir cuentas de qué hicimos con los dones que Él nos prestó. En este caso podemos mirar, hermanos, que Dios se alegró de este discípulo, ¿verdad? Que recibió bastante y no puso excusas, ¿verdad? No, eso es mucho, ya no quiero, no puedo. No, para nada, al contrario, hizo crecer esos 5 dones y entregó 10, hermano. Entregó 10. Fue más productivo de cómo lo recibió. ¿Y cuál es la recompensa? Veamos. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo: ¿qué? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿saben cuál es la mayor satisfacción para un cristiano, hermanos? Que podamos agradar el corazón de Dios. Esa es la máxima satisfacción para un cristiano. No es que escribas tu libro ni que saques tu CD, no. Es que tú puedas agradar el corazón de Dios, que yo pueda agradar el corazón de Dios. Esa es la mayor recompensa, hermanos, que podemos tener, alegrar el corazón de Dios, que Dios nos tenga por fieles. Qué gran bendición, queridos hermanos. ¿Tú quieres ser tenido por fiel por Dios? ¿Sí? Pues sigue trabajando, sigue creciendo en lo que Dios te ha confiado. No mengues en tu trabajo, porque Dios te va a pedir cuentas. No te desanimes, no busques pretextos que ya haces mucho. No, querido hermano, al contrario, haz crecer lo que ya tienes y obtendrás de Dios su satisfacción. Qué bendición es ser llamado fiel por Dios, hermanos, ser considerado como un siervo fiel. Así que ánimo, hermano, sigue trabajando, vale la pena. ¿Estamos entendiendo? Mateo 25:22. Llegado también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Señor, pues mira, me quedaron 4 neuronas nomás. El hermano aquel sí tiene más, yo nomás tengo esto, Señor. Pero lo que tengo, lo multiplico, Señor. ¿Qué? Aquí de la misma manera, hermanos, hizo crecer esos 2 dones. No dejó de trabajar, al contrario, cada vez fue un mejor cristiano. Cada vez se esforzó más. Si tú dices: no, pues yo nomás estoy atendiendo esto, no importa, sé fiel en lo poco. Haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado. De eso se trata, hermanos, esta parábola, esa es la explicación. Ahora, ¿cuál fue la recompensa de que pudiéramos decir que a comparación del otro que dio 10, nomás 4? Miren, Mateo 25:23. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué le dijo él? Lo mismo que el otro. ¿Se da cuenta? De la misma manera Dios recibió con agrado. Esto es algo maravilloso, queridos hermanos, el agrado de Dios, ser considerados por Dios como fieles. Y miren, lo que me llama mucho la atención, hermanos, es que Dios no ve la cantidad. Por eso a eso voy. Porque Dios te ha dado una capacidad, hermano, hasta ahí, tranquilo, tranquilo. Hay un dicho por ahí que dice, vale más pájaro en mano, ¿no?, que ver millares volando. Lo que tienes en tu mano, eso trabaja. Deja de ilusionarte por aquello que no tienes, no, lo que ya tienes, esfuérzate en eso. Me llama mucho la atención, hermano, Dios no ve la cantidad, sino la calidad. Jesús aquí no le dijo, no, hombre, nomás pudiste hacer crecer estos dos. No, hermanos, al contrario. Así como celebró aquel que le entregó 10, así celebró aquel que le entregó 4. Y aquí podemos llegar, hermanos, a la conclusión que cantidad no es lo mismo que calidad. Dios no ve lo mucho que haces, escúchame esto, sino lo fiel que eres para hacer crecer lo que ya tienes y no querer tener más de lo que Dios te ha dado. Y a veces, hermanos, perdemos el tiempo en intentar tener más y descuidamos en trabajar lo que realmente tenemos. No busquemos tener mucho, hermanos. Seamos fieles con lo que ya tenemos. Mateo 25, 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Fíjense. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Bueno, Dios le dio un talento. Eso no es malo. Escuchen, es la capacidad que él tiene. Todo está bien. Ese era lo que él podía hacer, era lo que él podía servir, ¿verdad? No predicar ni animar a los demás, solo el servir. Bueno, tenía que hacer un buen servidor, tenía que trabajar en ese don, servir cada vez mejor. Sin embargo, ¿qué hizo? Miren, leamos esto mismo, pero en una versión más actualizada, Mateo 25, 24, y vamos a leer también el 25. Mateo 25, 24 y 25, dice esta versión, cuando el que había recibido, aquí lo traduce así, los 10,000 pesos, se presentó ante el jefe y le dijo, Señor, como sabía que eres tan duro que te quedarías con cualquier utilidad que yo obtuviera, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Escondí el dinero. Aquí tienes hasta el último centavo que me diste. Aquí podemos ver a alguien que no le interesa la vida cristiana. Escúchenme. A alguien que dice, sí, eso de hacer, ¿verdad? Eso debo hacer, pero no, que lo haga otro. Que lo haga otro. De hecho, él lo hace mejor que yo. Yo cuando hago las cosas ni me sale. Es más, cuando predico tiro saliva. Me falta que me ponga redilas en los labios, ¿verdad? No, que lo haga el otro mejor. No, el de servir, no, mejor, él lo hace mejor. No, si Dios te ha puesto a hacerlo, hazlo. No mires que el otro lo haga mejor. No, tú enfócate en ti. Mira, el que se escuda en sus discapacidades y que dice para hacerlo mal, mejor no lo hago, es aquel que es muy orgulloso, porque hay orgullo en su corazón y no quiere verse avergonzado y prefiere no hacer nada para evitar la crítica. Sí, este tipo de personas es aquel que tiene miedo a que las cosas le salgan mal, porque es aquel que pone su confianza en sus fuerzas y no en las fuerzas que Dios le da. Es aquel que desperdicia el tiempo en vez de ocuparse en ejercitar su don. Pierde el tiempo en muchas cosas, en otras actividades, menos en lo que Dios quiere que invierta el tiempo. Es el que sabe que necesita mejorar su carácter, pero en vez de estudiar en la Biblia cómo cambiar su carácter, no lo hace. Entonces esta clase de creyente es el que se queda sin hacer nada. Pero escúchenme, el tiempo pasa. El tiempo pasa. Y tarde que temprano llegará el momento en que se rinda cuentas a Dios.
¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Vamos a ver lo que Dios le dijo a este. Mateo 25, 26. Lo vamos a leer en la Reina Valera y luego en la otra versión, simultáneamente, 26 y 27. Fíjense. Respondiendo su señor le dijo: siervo malvado y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Fíjense lo que dice esta versión, dice: malvado haragán. Así dice la versión. Si sabías que quería obtener utilidades. Ahora dice el 27, dice: por tanto deberías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Entonces esta otra versión dice: malvado haragán, si sabías que quería obtener utilidades, por lo menos debías haber puesto el dinero en el banco para que ganara intereses. Queridos hermanos, los dones dados por Dios no son para presumirlos, ni creernos más que los demás. Es para ponerlos a servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 16, por favor. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan, fíjense, ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios dio dones a los cristianos para que se usen en la iglesia y sean de bendición para la iglesia, para que la iglesia vaya creciendo, primero en madurez y después en número. Esta es la explicación, hermanos, de esta parábola. Dios sigue hasta el día de hoy agradándose de aquellos que son de bendición para la iglesia, pero sigue, hermanos, sigue Dios en todos modos encontrando, hermanos, y está, Dios sigue estando en contra de aquellos que no aportan para la obra de Dios, aquellos que al contrario se quedan sin hacer nada, no quieren ejercer el don que Dios les ha dado. Ahora, ya miramos, hermanos, ¿verdad?, las bendiciones de aquellos que incrementaron los dones, es decir, obtuvieron el agrado de Dios, ¿verdad? Aquellos que fueron fieles en el trabajo de ese don, ¿verdad?, que lo hicieron crecer, ¿verdad? Y cómo podemos aplicarlo, ¿verdad?, también para nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, hermanos, la aplicación de esta parábola como tercer y último punto. La aplicación de esta parábola. Mateo 25, 28. Mateo 25, 28. Dice: quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Miren, hermanos, se me viene a la mente el rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? ¿Sí se acuerdan o no? Lo que Dios dijo de él. Miren, primero, bueno, el rey fue escogido por el pueblo, pero aprobado por Dios. Fue el primer rey humano en Israel. Pero ¿qué pasó después? Miren, acompáñenme al primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Primero envió ¿verdad?, al profeta Samuel para que lo estableciera como rey, y pasó un tiempo y este rey no hizo el trabajo que Dios le había confiado. Y fíjense lo que pasó después. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10, y dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo:
¿Qué dijo Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí. ¿Y qué dice? No ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Ahora acompáñeme hasta el versículo 23, de ahí mismo, de ese capítulo 23. Ok, y luego vamos a leer el 28, ¿no? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, es decir, no obedeciste, Él también te ha desechado para que no seas rey, quitado lo que Él te había prestado porque no lo ejercitaste. Versículo 28 y 29, fíjense. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. 29. Además, él, que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Se acuerdan de esta parábola? Aún aquellos que ya tenían y que lo ejercitaron, al otro que no quiso hacer nada, se lo quitó y se los dio a ellos. Eso fue lo que pasó con Saúl. ¿Qué podemos aplicar, hermanos, de este creyente que no ejercitó su don y que solo se quedó ahí sentado sin hacer nada? ¿Verdad? Veamos, al igual que Saúl, hermano, Dios le dio una encomienda. Cuando desobedeció a Dios, otro hizo el trabajo que él debería de hacer. Es decir, el rey David todavía no era rey. Él hizo eso. Saúl tenía temor y David enfrentó a ese gigante y etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia. Entonces Saúl se llenó de celos y ya no sirvió él se enfocó en una persona. Se olvidó del don, la responsabilidad que Dios le había confiado como rey de Israel. Desperdició su tiempo, se llenó de celos, de envidia y finalmente no fue fiel a Dios. Desperdició el tiempo y su reinado se le fue quitado y se le dio a David. Mateo 25, acompaña ahora 25, 29. Mateo 25, 29. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá ¿qué? Más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al igual que Saúl, hermano, Dios le quitó el don de ser rey y se lo dio a otro. ¿Pero por qué? Bueno, porque este no fue fiel. Y David, hermanos, en la intimidad, escúchenme, sin que nadie lo miraba, él ejercitaba su don. En ese caso, David era un salmista, ¿sí? David era un adorador, nadie lo miraba. Ya a su papá lo mandaban como abortivo, allá vete a cuidar a las ovejas, aquí no te queremos. Y allá David ejercitaba su don, no estaba en depresión, uy, nadie me quiere, mis hermanos mayores tienen más fuerza que yo, están en el ejército y yo aquí estoy cuidando estas cabras, estas ovejas. No, él ahí aprovechaba el tiempo. Él ahí aprovechaba el tiempo con su arpa, empezaba a adorar a Dios. Saben, David estaba ejercitando su don en silencio. Él ni se imaginaba que Dios lo iba a comisionar como rey y que de él vendría, de su linaje vendría el Mesías. Querido hermano, no desprecies el don que Dios te ha dado. En secreto, multiplícalo. Tú puedes decir, ay, pues como ejemplo las hermanas de la escuelita, no, pues nomás viene un niño, una niña, no te preocupes, Dios te va a llamar a cuentas por ese niño, por esa niña, pero en la semana ora por él, ora por su salvación, enfócate como si fueras a enseñar a 10,000, a 100 niños. Sé fiel en lo poco, para que Dios te pueda poner en lo mucho. Y si solamente tienes ese don, ¿qué importa? Lo que Dios te va a pedir es lo que Él te ha dado. Lo que sí Dios no permite es que tú no ejercites el don que Él te ha dado, que te enfoques en otras cosas y desprecies, porque para Dios es algo muy triste que Él te regala algo y que tú le digas, no, Dios, no. David en la intimidad ejercitaba su don, preparando su corazón, adoraba a Dios sin imaginarse que había un reinado para él. ¿Estamos entendiendo?
Entonces, como él hizo crecer ese don, otro don le fue añadido: rey. Se lo quitó a Saúl y se lo dio a él. Queridos hermanos, esto sigue pasando hoy. Muchos que en un tiempo sirvieron a Dios, hoy ya no lo hacen. Y saben, hermanos, ¿qué pasa? Otro toma ese don. No se pierde. No se pierde. Otro que es fiel en lo secreto, Dios se lo da. Le da otro don más, porque sabe que hará crecer el nuevo don que también le dará. Porque en lo mucho Dios pone a aquellos que son fieles en lo poco. ¿Entendimos? Si en lo poco somos fieles, hermanos, en lo mucho también. Sin embargo, aquel que no quiso ejercitar su don y Dios le quitó lo que le dio por falta de su fidelidad, ¿qué le pasará? Veamos Mateo 25:30. Dice: y al siervo inútil, porque no fue de utilidad. Esto se oye como fuerte para nosotros, pero no, quiere decir una persona que no es útil, ¿no? Inútil, echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto, hermanos, tiene dos aplicaciones. La primera es que ya no servirá para ser un servidor, para ser un fiel servidor de Dios. Échenlo fuera, es decir, no será considerado más para el servicio porque miró hacia atrás. Acompáñenme a Lucas 9:62 para que comprendamos este término. Lucas 9:62. Tenga mucho cuidado, hermano, de despreciar el don que Dios le da. 9:62. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquel que Dios le da el privilegio de servir y no pone atención en hacer los surcos derechos para que sea una buena siembra, ese es comparado al servidor que no hace las cosas derechas. Por lo tanto, no será digno del Señor y no es apto para servir en el reino de Dios. Esa es la primera aplicación. Pero la segunda aplicación es que aquella persona, al desechar el servicio a Dios y olvidarse de ser fiel a Dios, se quedará sin entrar en el reino de los cielos. Son aquellos que en un principio estaban dispuestos, pero algo pasó, como el rey Saúl, se apartaron y ya no regresaron a los caminos de Dios, y llega su último día y muere, y así muere. Pues este no va a heredar el reino de los cielos, hermanos, y se perderá por siempre. Espero, queridos hermanos, que Dios nos esté hablando y que seamos mayordomos fieles, que entendamos que lo que Dios nos prestó, el don que nos dio, es para ejercitarlo y hacerlo crecer para edificación de la iglesia, y que si has descuidado quizás tu don, hoy sea un buen momento para dejar de poner pretextos y para decirle: Señor, perdóname porque había perdido la pasión. Me descuidé, Señor. Descuidé el don que tú me prestaste. Pero, Señor, hoy empiezo de nuevo, Señor. Lo que tú me has dado no lo puedo esconder. Así que trabajaré primero en lo secreto. Restáurame, Señor. Límpiame. Y después, cuando tú lo veas pertinente, úsame. Úsame, Señor. En aquel momento no te serví, Señor. Así como Juan Marcos, me aparté, mengué, pero vuelve a llamar, que listo estoy. Así como Pablo le dijo una vez más: tráeme a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Dios es un Dios de oportunidades, hermanos. Si tú no has trabajado con el don que te ha dado, ponte en la intimidad primero, busca la restauración de Dios. Y después, cuando sea el tiempo, Dios te va a llamar. No lo vuelvas a decepcionar.
Y si tú ya tienes ese don, pero has bajado tu servicio a Dios, hoy es un buen momento para que le digas: Señor, perdóname, yo quiero aprovechar el tiempo, quiero ejercitar, cuidar ese pequeño corderito que tengo ahorita ahí. Señor, solamente toco la guitarra, pero yo quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero echarle las más ganas, me voy a poner a practicar, estudiar, pero sobre todas las cosas quiero aprender verdaderamente qué significa adorar, porque eso es lo que me has llamado a hacer. Señor, yo estoy abriendo las puertas de la iglesia, yo estoy limpiando, Señor, quiero hacerlo cada vez mejor para ti, Señor, porque es para ti. Quiero ser un mejor servidor para ti, Señor. Señor, me toca levantar las ofrendas, levantar los diezmos. No quiero ser una persona improvisada que a última hora, ¿cuál es el anuncio de hoy? Siervo negligente, prepárate porque tienes un servicio que dar. No vengas el domingo, ¿cuáles cantamos? De Tin Marie de Doping Way. No, ora entre semana y dile: Señor, ¿cuáles alabanzas quieres que podamos elevar para que tu iglesia sea bendecida? No llegues improvisando. Y que Dios nos guarde, hermanos, de llegar aquí, pues a ver cuál agarro de YouTube, cuál predicación bajo, porque no me preparé. Dios nos guarde, hermanos. ¿Estamos entendiendo eso? No. Sé fiel en lo que Dios te ha dado. Ejercita lo que Dios te ha dado, porque un día ese amo va a regresar y no vas a poder escapar de los ojos de fuego. No vas a poder escapar. Así que dale gracias a Dios, porque Él te ha prestado una capacidad para que tú puedas agradar su corazón y aquí puedas bendecir a la iglesia de Cristo. Amén. ¿Entendimos? Dale un fuerte aplauso al Señor. Y todavía, pastor, quiere que le aplaudas y me está dando más trabajo. No soy yo, Dios te ha dado algo a ti y tú debes de cumplirlo y yo debo de cumplirlo. Conclusión y aplicación. Jesús es nuestro amo. Ya vino y se fue. Fíjense, aquí se cierra todo. Dice, cuando empezamos en Mateo, dijo que el Señor vino y le dio sus bienes a los demás. Aquí está esto, se los confío a ustedes. Jesús ya vino, ¿ok? Y nos dijo: ahí está mi espíritu. Y ya me voy, pero un día regresaré. ¿Sí? Todo este tiempo que el Señor se fue, todo este tiempo que Dios nos salvó, nos dejó su Santo Espíritu, Él quiere que nosotros ejercitemos lo que Él nos ha dado. Él vino y ya se fue, nos ha confiado sus bienes, entiende sus dones, se ha ido, pero ¿saben qué? Un día regresará para hacer cuentas con cada uno de nosotros. Te dio 5 o te dio 2 dones, multiplícalos, ejercítalos, sé de bendición para tu familia, para tu iglesia. Si te dio 1, de la misma manera, ejercítalo, hazlo crecer, no lo escondas, no seas perezoso, porque no creas que porque solamente te dio 1, no te va a pedir cuentas a ti. No, te va a pedir las mismas cuentas a ti que aquel que le dio 5, que aquel que le dio 2. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Con eso es la conclusión. Dios no viene a buscar cantidades, sino viene a buscar fidelidad. Viene a sacar cuentas de qué hiciste con lo que Él te confió. No dejes, hermano, que otro tome lo que Dios te dio a ti. No le cedas el lugar a otro por pereza. No. Mantente firme, trabaja. Que nadie te quite lo que Dios te ha dado. No lo entregues. A lo único que se lo tienes que entregar es a Él cuando venga. Cuando Dios venga, hermano, trabaja. Pero si no trabajas, hermano, en tu don, cuando Dios venga a hacer cuentas contigo, aún ese don te será quitado y le será dado a otro. Aquí aplican 2 maneras, hermanos. Una, en esta vida, cuando Dios ve que de plano no quieres, Dios te quita aquello que te había dado y se lo da a otro. Así como Dios le quitó el reinado a Saúl y se lo dio a David. No dejes que otro tome lo que era para ti, pero
por tu falta de fidelidad perdiste. No lo permitas, persiste para que no se te sea quitado. Y la otra aplicación es cuando Dios saque cuentas aquel día. Aquel día, la entrada al reino de Dios se te quitará y se le dará a otro, es decir, otro que no la tenía, pero creyó en Jesús. Y cuando Dios le dio un don, este sí lo aprovechó y creció y maduró. Este, por su fidelidad y amor al amo, fue recibido en gracia por Dios al reino de los cielos. Así como los gentiles, que no éramos el pueblo elegido de Dios, sin embargo fuimos injertados, se le quitó al pueblo judío por su arrogancia, por su idolatría a ciertas prácticas. Se lo fue quitado y se lo dieron Dios la misericordia a aquellos que no la merecían. Esos somos nosotros. Así que ese pueblo, nosotros en un tiempo éramos infieles y venimos a ser fieles. E Israel, que fue fiel, hoy es infiel. Mientras mis hermanos de la alabanza pasan, ponte de pie conmigo. ¿Cuál es la enseñanza pues de esta parábola? La parábola de los talentos enseña que los creyentes deben servir con fidelidad mientras Cristo está ausente, enfatizando tanto la responsabilidad como la recompensa. Cada persona actúa como administrador de lo que Dios le ha confiado y deberá rendir cuentas en el día final. La parábola presenta entonces, ¿verdad?, que Dios no mira, no tiene desigualdad de las personas. Él va a pedir lo mismo. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Los talentos simbolizan todas las cosas recibidas por gracia de Dios. Nuestros dones y capacidades, el evangelio, la preparación para divulgar las oportunidades de servir al Señor. Lo notable es que los siervos que duplicaron sus talentos recibieron la misma recompensa, no porque fueran más hábiles, sino porque ambos trabajaron con fidelidad. En contraste con el tercer siervo, sin fidelidad, amor ni sinceridad hacia su amo, este siervo carece de amor genuino. La parábola advierte entonces a aquellos que se niegan a participar en la obra de Dios, excusándose por sus limitaciones. Querido hermano, no tenemos pretexto. Trabaja con lo que Dios te ha dado. Sé fiel, porque un día Él te va a pedir cuentas de lo que Él te confió. Vamos a orar y vamos a adorar al Señor. Y ahorita es un buen momento, hermano, porque mira, sin duda el Espíritu de Dios te ha hablado, te ha mostrado cómo está tu servicio a Dios con lo que Él te ha dado. Sin duda el Espíritu de Dios te ha mostrado. Es un buen momento para reflexionar, pues, Señor, me he equivocado, Señor. No he ejercitado bien el don que me has prestado. Perdóname por no generar más. Perdóname por esconderlo. Perdóname por anhelar otras cosas, Señor, y no valorar lo que tú ya me has dado. Perdóname, Señor. Pero si tú has enterrado ese don, si tú dices ya no quiero servir, recuérdate esto: no porque tú ya no quieras, no se te van a pedir cuentas. Sé agradecido con Dios por lo que Él te ha dado y dile: Señor, fortaléceme, ayúdame a que la pasión, la llama por servirte, Señor, se vuelva a encender y que yo pueda entregarte buenas cuentas en aquel día, Señor. Ayúdame, Señor. Así que vamos a orar, y tú sabes en qué lugar estás. Pídele a Dios, hermano, porque en serio, ese día va a regresar. Ese día el amo regresa y te va a pedir cuentas, y no va a haber lugar donde te puedas esconder, donde me puedes esconder. Por eso, hermanos, a trabajar con ese talento que nos dio y seamos fieles en Él. Oremos. Padre,
en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, tú ya viniste a esta tierra, Señor. Nos diste salvación, nos diste tu Espíritu Santo y nos dejaste una encomienda. Haced pues discípulos. Señor, todos los que estamos aquí tenemos por lo menos un don. Ayúdanos, Señor, a poder entender, a poder conocerlo si es que no lo sabemos, a poder conocerlo cuál es. Para de ahí, Señor, empezar a trabajar en ese don, empezar a ejercitarlo, aprender más de él, para usarlo para tu agrado y para beneficio de la iglesia. Señor, ayúdanos a conformarnos con la capacidad que tenemos, Señor, y no anhelar, Señor, lo que no tenemos. No queremos perder el tiempo, Señor, en andar envidiando. Queremos enfocarnos en ser fieles, Señor. Señor, tú conoces el corazón de los que estamos aquí. Yo te pido, Señor, que puedas fortalecer a aquel siervo que no está haciendo lo que tú le has mandado a hacer, que no entiende la grande responsabilidad que tenemos como servidores tuyos. No, ayúdanos a prepararnos fielmente, Señor, cada día, porque tenemos un servicio que rendirte a ti, Señor, y a nuestra familia, a la iglesia, en nuestro trabajo, en todo lugar, Señor. Porque donde nosotros nos presentemos, ahí estás tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender eso, Padre. Ayúdanos, Padre, a tener un mayor amor hacia ti. Porque sin duda aquel siervo que escondió su talento, tú no le importabas nada. Pero aquellos que sí trabajaron, ellos te amaban. Por eso te quisieron dar más de lo que tú les habías dado. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, tú conoces a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Que tu palabra penetre, Señor, nuestros corazones y que podamos, Señor, entender y valorar, Señor, el hermoso privilegio que es poder ser llamado por ti para servirte en alguna área, Señor. Ayúdanos, Señor, y perdónanos. Perdónanos porque a veces tenemos por menos el servicio, Señor. Tenemos por menos cuando tú dejaste tu reino, Señor, para venir a servir. Nos demostraste la calidad del servicio, Señor. Es una entrega total. Ayúdanos, pues, a aprender de ti, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús.